ministró a 4 tipos de personas. Cuando usted lee el capítulo 4 del Evangelio según Juan, él se encuentra con 4 tipos de personas. La primera de ellas, la pecadora samaritana, como la conocemos, la cual no se menciona el nombre. También el Señor ministra y enseña a los discípulos de Él, es decir, aquellos alumnos, aquellos aprendices que andaban al lado de Jesús y en todo momento andaban con Él, estaban aprendiendo lo que Jesús hacía. También el Señor ministra a los samaritanos. Fíjese que los samaritanos, hermanos, eran un grupo de personas que los judíos y ellos no se hablaban, no se llevaban entre ellos. Ya vamos a ver por qué. Y también en este capítulo 4 usted va a ver que Él sana al hijo de un noble. Lo interesante de todo esto es que cuando usted analiza a estos 4 tipos de personas protagonistas en este capítulo 4, nos damos cuenta de que todos ellos, la mujer samaritana, los discípulos, los samaritanos e incluso el noble que quería que sanara a su hijo, tenían unas características entre ellos en común. Es decir, tenían fe en Jesús, todos creían y creyeron en Él, y también lo aceptaron como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ese es uno de los propósitos que Juan, el escritor de esta versión del Evangelio, porque el Evangelio solo hay uno, dígame, pero hay 4 versiones escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio solo es uno, es el del Señor Jesucristo. El propósito de este Juan, hermanos, es llevar a las personas a mostrarle a todas las personas, a los que creyeron y aceptaron a Jesús como el único Salvador y como el único Señor y como el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan, el Evangelio de Juan, está escrito y está dirigido a la iglesia. ¿Cuántos digan a nosotros? Está dirigido a nosotros, a la iglesia. Juan escribe el Evangelio, hermanos, alrededor del año 90 aproximadamente después de Cristo. Él está en una cárcel en la isla de Patmos. Ahí lo tienen, es cuando él escribe, hermanos, esta versión del Evangelio. Él nos escribe a nosotros y el lenguaje que él emplea no es el mismo que Mateo emplea. Mateo está dirigiendo en su escrito a los judíos. Por eso Mateo trata y empieza con la genealogía de Jesús, porque quiere demostrarles de dónde Jesús viene. Pero Juan no se entretiene en eso. Juan empezó hablando, como leímos hoy al inicio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dicen amén. En el versículo 14 diciendo, hermanos, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan, desde que inicia, trata de explicar y trata de enseñar a las personas quién es ese Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Él trata de enseñar quién es este Jesús. Usted va a escuchar y va a ver narraciones de diferentes pasajes en el Evangelio según Juan que hablan de la siguiente manera. Juan 1, del 1 al 4, como leímos al inicio. También el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Expresiones que usted no las va a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. Son exclusivas de Juan cuando él las escribe. Todas las expresiones en las que Jesús reclama diciendo el nombre yo soy. ¿Cuántos se acuerdan de yo soy? ¿Se acuerda que Moisés le dice, Señor, y cuando vaya al pueblo, ¿quién le digo que me manda? Y el Señor le dice, dile que yo soy, te manda. ¿Está conmigo? Denle un aplauso al Señor. Jesús ahora, hermanos, reclama ese nombre, reclama esa expresión, y todas las veces que Jesús dijo yo soy, son narrados aquí en Juan 4:25 al 26 dice yo soy el que habla contigo. También dice Juan 6:35 yo soy el pan de vida. Juan 8:12 yo soy la luz del mundo. Juan 8:58 antes que Abraham fuese yo soy. Juan 10:7 al 9 dice yo soy la puerta. También sigue diciendo yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Cuando les digo yo soy, dice que los que llegaron a apresarlo cayeron al suelo,
Porque el yo soy, diga yo soy, estaba hablando. Todas las ocasiones, hermanos, que habla yo soy, usted le va a encontrar en el Evangelio según Juan. El lenguaje que Juan emplea es para revelar la deidad de Jesús. Se lo repito eso. El lenguaje que Juan emplea es para revelar la deidad del Señor Jesucristo. El lenguaje que el Señor usa como el Hijo y su relación con el Padre también es único en este Evangelio. No lo encuentra en otro lugar. Si me conocieres a mí, dice Juan 8:19, también a mi Padre conocerías. ¿Cuántos están conmigo? Yo y el Padre, dice Juan 10:30, uno somos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Nadie viene al Padre sino por mí. Son expresiones que Jesús se adueña de ellas. Él las agarra y dice: esas expresiones a mí me pertenecen. El motivo de todo esto, hermanos, es que Juan está declarando la deidad del Señor y le está escribiendo a los cristianos. Diga cristianos. Ahora diga a nosotros, a los que habían creído en el Señor. Recuerde que para este momento el apóstol Pablo ya había establecido iglesias. Ya Corinto ya estaba Éfeso, ya estaba Colosas, ya estaba Tesalónica, ya existían todas estas iglesias. Y ahora Juan se dedica a escribirle a las iglesias ya establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él les manda a decir, Él les deja un escrito revelando quién es ese Jesús. Juan nos estaba escribiendo a nosotros. Den un aplauso al Señor. Amén. Es bien revelador, hermanos, eso. Si usted no lo ha leído o quizás lo leyó y solo pasó de largo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es una gran revelación, hermanos, que no todas personas pueden captarla. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Colosenses 2:9, hermanos, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este capítulo, como hablábamos al inicio, y tenía que darles introducción del por qué Juan narra todo eso y cómo Jesús se apropia de todas esas expresiones, es porque Él tiene, hermanos, unos encuentros con unas personas ahorita. Él, hermano, fácilmente pudo pasar de largo, fácilmente pudo haber dicho vamos a otro lado, fácilmente pudo haber pensado ir a otra ciudad, pero a Él, dice la porción bíblica, se le hizo necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos dicen amén? A Él se le hizo necesario pasar por la Sacamil. A Él se le hizo necesario pasar por la colonia Escalón. A Él se le hizo necesario pasar por Versalles. A Él se le hizo necesario pasar por Santana. A Él se le hizo necesario pasar por Merliot. ¿Cuántos están conmigo? Den un aplauso al Señor. A Él, a Jesús, se le hizo necesario pasar por las 75 avenidas. Amén. A Él se le hizo necesario pasar por ciertos lugares, porque donde Él pasó, Él sabía que había alguien que necesitaba conocerle como Él es. Amén. Y esos somos nosotros. Amén. Jesús se va de Judea y Él empieza a ir hacia el norte de Samaria, porque los fariseos, hermanos, estaban tratando de poner como una riña entre Juan el Bautista y entre Jesús. Juan el Bautista es el que bautizaba. De hecho, él bautizó al Señor Jesucristo para que se cumpliese con toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Que eso es Juan. Y venían filas de personas, hermanos, muy largas, muy grandes, que Juan el Bautista les decía: ¿quién les dijo a ustedes que se arrepintieran? ¿Quién les dijo que hagan esto y lo otro? Pero Juan tenía que bautizarlos, hermanos. Les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando Jesús llegó, Juan el Bautista dice: tú deberías de bautizarme a mí, pero el Señor dice: no, deja que se haga así para que se cumpla con toda justicia. Después de eso, hermanos, vienen los 40 días de ayuno y oración de Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, es sentado, y después el Señor regresa. Diga, regresa. Y él regresando, hermanos, dice que empezaban a bautizar y llegaron a decirle a Juan el Bautista, aunque la palabra dice, hermanos, que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían los discípulos de él.
Pero a Juan el Bautista le van a decir y le cuentan y quieren meter como cizaña entre ellos, pero ellos son primos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Son primos en la carne. Y también Juan había conocido que Jesús, hermanos, era ese Dios manifestado en carne ahora. Juan había recibido el Espíritu Santo cuando la mamá de Jesús, María, llegó y saludó a su prima Elizabeth, y el niño que llevaba adentro, que es Juan, el que llamamos el Bautista, dice que dio vueltas adentro del estómago porque había recibido el Espíritu Santo. Pero los fariseos estaban tratando de meterlos en pleito, diciéndole: Juan, aquel fulano que tú bautizaste, ahora la gente ya no viene aquí donde ti, Juan, porque la gente se va para donde él para que él los bautice. ¿Está conmigo? Juan en ningún momento sintió nada malo. Él dijo: no hay problema, todo lo que viene de Dios es dado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Juan le dice: es necesario que yo mengue para que él crezca. Dígame, hermanos. Eso es bien grande. Es necesario que yo mengue. ¿Cuántos pueden decir eso? Que yo mengue, que yo disminuya para que él crezca, para que Jesús crezca. ¿Cuándo no le pone reparo a eso? Fíjense bien, hermanos. El Señor entonces decide irse, se va de Judea y empieza a ir hacia el norte, empieza a caminar hacia Samaria. Él pudo haberse ido como todos los judíos lo hacían, y los judíos decían: yo me voy a ir por el lado de la costa, no quiero pasar por Samaria, no me interesa Samaria, a esos no quiero hablarles, a esos no quiero ni que me miren, y cuando me encuentre uno de ellos hasta me paso de la acera de un lado al otro. Amén. Otros decían: voy a cruzar el Jordán, y se subían a las barquitas y todo, y pasaban el río hacia el otro lado, cruzaban el Jordán, porque ellos no querían pasar por Samaria. También otros decían: voy a subir por aquí, por un lugar que se llama Perea. El otro prefería directamente. Jesús, diga Jesús, prefirió ir a Samaria. ¿Qué hubiera pasado si Él no pasa por donde nosotros vivíamos? ¿Qué hubiera sucedido si Él nunca nos hubiera encontrado? Si Él nunca nos hubiera alcanzado. ¿Usted tiene idea de dónde usted estaría ahorita? ¿Se acuerda dónde podría estar? Wow, ¿dónde estaría usted metido? ¿En qué lodo cenagoso usted estuviera? ¿En qué abismo estuviera? Pero a Jesús se le ocurrió, diga, se le ocurrió pasar por donde yo estaba. Los judíos ortodoxos no iban ni caminaban por Samaria, porque ellos tienen en su historia la no aceptación de los samaritanos. No se llevaban bien, había rencillas con ellos, porque esta es una mezcla, mitad judía, mitad gentil. Ellos, cuando vinieron los asirios, hermanos, a conquistarlo, ellos se lo llevaron en cautividad a 10 tribus, las tribus del norte, el reino del norte. 10 tribus se fueron cautivas con los asirios, y ellos, hermanos, eran rechazados, los samaritanos, porque se habían mezclado con los asirios. ¿Me están siguiendo? Ellos decían: no son judíos puros, estos no son mis hermanos. No, este se metió con alguien que no cree lo mismo que yo creo, este se metió con un idólatra, este se metió con alguien pagano. Yo soy del único Dios verdadero. Amén. Y los judíos decían eso, entonces ellos no les hablaban. ¿Está conmigo? Ellos no le hablo a ese, que eso no es nada mío, no, que es tu primo, no es nada mío, ese se metió como un pagano, ese no es judío verdadero, así es que no le hablo, y no le hablaban. Para comprobar la genealogía de ellos y su descendencia, los samaritanos no pudieron. En el libro de Esdras usted puede encontrar eso, hermanos. Entonces los samaritanos hicieron su propio templo. ¿Está siguiendo? Y establecieron cultos religiosos en un monte que se llama el monte Gerizim, y eso solo hizo que las cosas empeoraran entre ellos. También hace el templo. Si el templo es aquí con nosotros en Jerusalén, ¿qué tiene que hacer usted otro templo por allá? Más empleitados estaban ellos. Pero ¿sabe qué? A Jesús, diga, a Jesús se le hizo necesario pasar por Samaria. Porque el Señor no solo piensa en un grupito de personas, el Señor piensa en todo el mundo. Denle un aplauso al Señor. Y por causa de eso, el Señor se fijó en nosotros, los gentiles. Se imagina si el Dios único y verdadero, el creador del cielo, la tierra y el mar, el creador de absolutamente todo, se fijara solo en un pueblo.
¿Cómo estaríamos nosotros? Estaríamos perdidos, decimos normalmente, sin Cristo y sin esperanza. Amén. Pero el Señor pensó en nosotros y le dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿me está escuchando? Y hasta lo último de la tierra. Amén. Es decir, todos nosotros le interesamos al Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor estaba interesado en todos. Diga ahora, estaba interesado en mí. Eso ocasionó que pasara por Samaria. Todo estaba en los planes y en los propósitos divinos y especiales del Señor. ¿Por qué Samaria? Si nadie de los judíos quería pasar por Samaria. Ahí él se encontraría a una mujer y la dirigiría a un tipo de fe la cual ella todavía no conocía. Es bien bonito ver el diálogo, la conversación que Jesús tiene con esta mujer cuando él le dice a ella: hermanos, vosotros adoráis lo que no conocen, lo que ustedes no conocen, pero nosotros adoramos lo que sí conocemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que están adorando? O adoran cualquier cosa. Hay personas que adoran trapos y hasta lo guardan en las carteras, pedacitos de trapo. Uy, es que está ungido. El único ungido es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesús? Hay otros que guardan estampitas. Hay otros que ponen cuadros en las casas. El Señor dijo: no te harás imagen, dice amén, y semejanza en lo que está en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué el Señor le interesaba? Él interesaba todo tipo de personas. En el capítulo 13 usted se va a dar cuenta que de Juan, usted se va a dar cuenta cómo viene un fariseo, alguien del concilio, del Sanedrín de los judíos, viene a hablar con Jesús, viene a hablar con él, viene a decirle: nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Viene él y habla, Nicodemo se llama, y el Señor le da a él una fórmula y le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es en el capítulo 3, hablando con un fariseo. Ahora el Señor, que también le interesa a todo el mundo, está hablando con una samaritana y pecadora. Diga, pecadora. El Señor llega al pozo de Jacob a la hora sexta. Los judíos toman el horario de ellos, hermanos. Ellos no agarran un reloj como nosotros, ¿verdad? Y se lo ponen en la mano. No, ellos toman el día que cuando el sol sale a cuando el sol se esconde. Es decir, la primera hora del día es cuando el sol sale. Entonces, según nosotros, según nuestro cálculo, para traducirlo al lenguaje occidental, recuerden que ellos están en Medio Oriente, nosotros decimos las 6 de la mañana. Y empezamos a contar las horas a partir de las 6 de la mañana. Es decir, que la hora tercera son las 9 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? La hora sexta son las 12 del mediodía. Y así nosotros lo vamos interpretando y vamos haciendo eso. Los discípulos, hermanos, no quisieron ir a donde Jesús iba. Jesús dijo: yo voy a ir a Samaria. Yo voy a entrar aquí a este lugar. Los discípulos: uy, no, Jesús, nosotros somos judíos, ¿qué te pasa? Nosotros no vamos a ese lugar. Jesús les dice: yo estoy cansado, yo tengo hambre. Así es que los discípulos aprovecharon y dijeron: vámonos para otro lado. Y se fueron a comprar comida a otro lugar. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Fíjense que el Señor, hermanos, llega al pozo de Jacob a la hora sexta, a las 12 del mediodía. Los judíos, según sus costumbres, hermanos, esa hora es más o menos cuando ellos están como compartiendo, que van a empezar su comida del mediodía, y nadie sale a esa hora. Ellos están encerrados a esa hora en sus casas. Las familias se reúnen a esa hora y ellos se van a empezar a compartir, van a empezar a comer entre ellos. Fíjense que la mujer es el momento adecuado que ella encuentra para salir. Nadie iba a ir a traer a plenas 12 del mediodía cántaros de agua. ¿Está siguiendo? Pero ella lo hace con la intención que las personas de la ciudad no la vean, porque era una mujer que todo el mundo criticaba, que todo el mundo señalaba, porque era una mujer pecadora. ¿Cuántos han sido pecadores aquí? Esta mujer tiene una conversación con Jesús. Esta mujer samaritana, lo que a mí me llama mucho la atención
y me gusta de ella, hermanos, es porque esta mujer sí sabía quién era el Mesías. ¿Está siguiendo? ¿Cuántos saben quién es el Mesías? Esta mujer sabía quién era Jesús. Lo primero que ella dice, hermanos, está en el versículo 9. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío? ¿Está entendiendo? ¿Cómo sabía ella que él era judío? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? La mujer samaritana, hermanos, en ese momento ella no podía hablarle a ningún hombre, mucho menos podía hablarle a un rabino, mucho menos podía hablarle a un judío. Pero no es ella la que le habló, porque fue Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién fue el primero que habló? Jesús. Se dirigió a ella. Dice: vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la edad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. En esos días era muy inapropiado para que cualquier hombre, un hombre, hablara a una mujer, mucho menos alguien del nivel de Jesús, que era un rabino, que hablara en público con una mujer extraña. Mucho más criticado que hablara con una mujer samaritana, la cual entre ellos no se llevaban, y mucho más criticado que hablara con una mujer pecadora. ¿Está siguiendo? Para ellos Jesús debería hablar solo con los letrados, con los escribas, con los del concilio, con los del Sanedrín. La palabra clave aquí, hermanos, es que ella tenía claro que al solo ver a Jesús sabía que él era judío. En verdad, hermanos, que incluso para esta mujer era una sorpresa. A mí me agarró de sorpresa el Señor. Era una sorpresa que Jesús le hablara. Era algo inesperado que de repente llegara Jesús, esté a la par. Yo no sé si usted lo puede ver. Si Jesús viene al lado suyo y Jesús le habla y le dice: dame de beber, ¿qué haría en ese momento? Algunos pueden decir: oh Señor, yo no tengo nada que darte, no tengo nada que darte de beber. Jesús era un maestro y él vino a pedirle agua a esta mujer. Para los judíos, hermanos, para Jesús normalmente hubiera sido prohibido hablarle a esta mujer. Fíjese que incluso Jesús le dice en Mateo 10:5 a estos 12, cuando él envía a 12 primero a predicar, Jesús los envía y les mandó diciendo, dice Mateo 10:5: no vayas por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos. Incluso Jesús les da instrucciones que no hablen con samaritanos. Pero ahora él le pedía agua a una mujer samaritana y pecadora a la vez. Como que algo no estaba bien para las costumbres y doctrinas impuestas por los hombres. Como que algo no estaba bien que a un drogadicto usted llegue y le hable y le evangelice. Uy, no le hables a ese, está todo sucio, que hiede, tiene mal olor. ¿Me está siguiendo? Pero es a Jesús, a esas personas, Jesús se acercó a hablarles. ¿Se acuerda cómo estábamos nosotros muertos en delitos y en pecados? ¿Se acuerda cómo teníamos malas ropas? ¿Se acuerda cómo veníamos de malolientes? ¿Se acuerda cómo estábamos de podridos en a saber qué? Pero Jesús nos habló. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. La primera cosa que esta mujer sabía es que Jesús era judío. Y este judío le estaba diciendo a ella 3 cosas importantes que ella necesitaba saber. Él estaba revelando quién él era. Y él le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te diera de beber. También el Señor, hermanos, le está diciendo que es lo que ella debería de hacer. Le dice: tú deberías de pedirle a él, al Mesías. También le dice, también le dice lo que ella tiene que ofrecerle. Es decir, el Señor le ofrecía a ella agua viva, hablando con esta mujer. Esta mujer sabía inmediatamente en el versículo 12, declarándole que Jesús es mayor que Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Abraham, Isaac, Jacob?
Por eso nosotros decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero más grande era el Señor Jesús que Abraham, que Isaac y Jacob. Por eso Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo? Jesús le estaba hablando de un agua espiritual, diga espiritual. Pero ella interpretaba como que era agua del pozo. Y es que es bien fácil de cómo las personas se equivocan, hermanos. Realmente lo que Dios quiere de nosotros es las cosas espirituales. Esta mujer en su ignorancia pensaba en cómo le hará para darle agua espiritual a Jesús. ¿Quién le podía dar agua espiritual a Jesús? Nadie de nosotros. Amén. Desde luego que Jesús era mayor que Jacob. Y que cualquier otro patriarca, cualquier otro profeta, cualquier otro rey. Por eso Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor por eso. Él es mayor que cualquier otro, hermanos. El agua que Jesús nos da a nosotros es un agua con la cual nunca más volvemos a sentir sed. Amén. Usted puede comer la mejor comida del mundo, pero en 10 minutos, 15 minutos, usted no quiere saber de esa comida. Se llenó, se empalagó, ya no quiere. Pero la comida que Jesús da es el pan de vida, el maná del cielo. Ese nunca nos vamos a llenar, porque Jesús siempre va a estar con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Muchos en el infierno hoy en día, hermanos, quisieran decir, tengo sed, denme agua. Y ya no tienen oportunidad de recibir de esa agua. Hoy que esa agua ofrecida a nosotros por Jesús mismo, no la desaprovechemos. Agarrémosla y tomámosla y nunca más volveremos a tener sed. Esta mujer sabía que era judío, que era mayor que Jacob, y ahora sabía que era un profeta. El versículo 19 dice de la siguiente manera: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense que esta respuesta de ella, hermanos, se da por causa de lo que Jesús le había revelado quién era ella. Jesús respondiendo le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer le dice, dame de esa agua, Señor. Jesús le dice, ok, te daré de esa agua, pero ve, llama a tu marido. ¿Está poniendo atención? Pongan el versículo 16 ahí. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cómo podía saber Jesús? ¿Se acuerdan de las características de Él? Es que Él es omnisciente. Diga omnisciente. Él todo lo sabe. Entonces le dice, ok, ¿quieres de esa agua? ¿Cuántos quieren del agua que Jesús da? Porque tú quieres de esa agua, le dice la mujer. Y la mujer, sí, Señor, dame de esa agua. No voy a tener sed nunca más. Ok, llama a tu marido. Qué tremendo eso. Ve el versículo 17. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Cuántos me están poniendo atención? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que habla por Dios. Un sacerdote es el que le habla a Dios lo que el pueblo necesita. El sacerdote ora, platica con el pueblo viene y dice, necesito esto, necesito lo otro, me pasa este problema, me pasa lo otro. Viene el sacerdote, hermano, va, se arrodilla y clama por el pueblo, ora al Señor y dice, Señor, ayúdale a fulano, Señor, mira, no tiene empleo, Señor, mira cómo está en sus finanzas, Señor, mira cómo está en su salud, Señor, mira cómo va su matrimonio. El sacerdote ora al Señor y el Señor responde. ¿Cuántos dicen amén? Pero un profeta viene a la presencia del Señor y Dios mismo le habla al profeta y le dice, dile al pueblo. ¿Cuánto me están poniendo atención? Dile al pueblo tal y tal y tal y tal cosa. La mujer le dice, me parece que tú eres un profeta. Es decir, le estaba diciendo, esto que me estás diciendo viene de Dios. Amén, hermanos. La mujer, hermanos, se siente toda. Es que ante Jesús estamos desnudos. Ante Él no podemos ocultar nada. Usted puede decir, me voy a ir al closet a fumar un cigarro. Jesús lo está viendo. Me voy a tapar con una roca. Voy a tapar con la sábana. Me voy a ir lejos a la unión a tener una esposa y en Aguachapán a otra.
Así no se conoce ninguna. Jesús lo está viendo. ¿Cómo dicen amén? Oh, voy a tomar esta copita hoy que no hay ni un hermano en la iglesia, no hay ni un pastor. Jesús lo está viendo. No voy a fumar este cigarrito que nadie me ve. Jesús todo lo sabe. Den un aplauso al Señor. Yo le digo a los hermanos, ahora las mujeres ya no revisan las carteras. Todo el mundo no anda nada en la cartera, ni un 5 años. Ahora las mujeres revisan el WhatsApp. Y hay uno que le ponen el nombre del jefe al WhatsApp para que piense que el jefe le está hablando. ¿Cuántos me están poniendo atención? Jesús lo está viendo. Él todo lo sabe. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque ellos se habían hecho otro lugar para adorar a Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta mujer, hermanos, en el versículo 25 hay algo más que ella sabía de Jesús. Primero sabía que él era judío, sabía que era mayor que Jacob, ahora sabía que era un profeta y ahora sabía una cosa más. El versículo 25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo una vez más, apropiándose: yo soy. Diga: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Era de Samaria? Sí, perfecto, era de Samaria, pero sabía de que el Mesías iba a venir un día. Fíjense que todo el Antiguo Testamento habla de un solo Dios. De hecho, Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y usted va a encontrar en todo el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, en los libros de historia, en los libros de poesía, en los libros de los profetas, que ellos hablan de un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de este Dios, hermanos, todos están dando testimonio. Por eso Jesús lo resume diciendo: Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí. ¿Cuántos dicen amén? Así resume él todo el Antiguo Testamento. Recuerde que en la época de Jesús no tenían un libro como este. El Señor está hablando del Antiguo Testamento. Él vino a cumplir con todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y en el Antiguo Testamento todos los padres, los patriarcas, los profetas, los reyes, los jueces, todos hablan de la existencia de un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de ese Dios le dicen al pueblo: escucha pueblo, ponte a cuentas con Dios. Porque ese Dios creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó las plantas, creó los animales que vuelan, creó los animales del agua y también nos creó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios es el Dios todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe. Ese Dios un día, diga un día. Un día. Más fuerte, un día. Un día. Va a venir. Amén. Un día va a venir. Amén. Decía el Antiguo Testamento. ¿Están poniendo atención? Eso decía. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hoy hemos hablado de ellos, se encargan de decir: ese Dios que era anunciado allá. ¿Está poniendo atención? Ese Dios que hablaban los patriarcas, los jueces, los reyes y cada uno de los profetas, ya vino. Denle un aplauso al Señor. Ya vino. Ya estuvo. Y los que dan testimonio de Él, que somos nosotros, dicen todos los discípulos, los escritores del Evangelio: nosotros lo vimos, nosotros anduvimos con Él, nosotros caminamos con Él, nosotros vimos cómo sanó a leprosos, nosotros vimos cómo levantó de la muerte a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, nosotros vimos cómo Él venció la muerte, nosotros vimos que Él está vivo, lo hemos visto, ascendido, Él todavía está vivo. Este Dios que allá anunciaba se hizo presente.
Dice Isaías 52:6, y la hermana me ayuda ahí, el Señor dándole una promesa por medio de Isaías. 650 años atrás el Señor le da una promesa diciéndoles: por esta causa mi pueblo sabrá en aquel día mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo mismo que hablo, dice el Señor, estaré. Diga, estaré. Ahora diga, presente. Él iba a venir a estar presente, y el Señor se manifestó en carne, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Caminó sobre las aguas, le dijo a la tempestad: cálmate, le dijo al agua que se convirtiera en vino, porque Él es el creador de todo. Denle un aplauso al Señor. Esta mujer sabía 4 cosas del Mesías, y eso es lo que vamos a estar viendo todo este mes. Lo que ellos sí sabían. Una samaritana, una pecadora, sí sabía que el Mesías era judío. ¿Cuántos dicen amén? Que era mayor que Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Sabía que era un profeta, y también sabía que Él era el Cristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Haciendo tiempo que vengan los hermanos, quiero decirles que luego de esto los discípulos llegan con el Señor y lo ven hablando con esta mujer. Después de Él decirle: yo soy el que habla contigo, los discípulos llegan, hermanos, y no les gusta. Mi maestro está hablando con una samaritana, con una pecadora. Le dice: Señor, aquí te traemos comida. Unos a otros le han dicho: alguien le habrá dado de comer, porque lo veíamos cansado y ahora está bien radiante nuevamente. Jesús, hermano, le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quiero decirle que estos son los días de cosecha. Una cosecha que nosotros vamos a ir a levantar, que nosotros nunca sembramos. Otros sembraron por nosotros. Cuando dicen amén. Esta mujer, hermano, se convirtió en la mujer más evangelística que puede haber existido. Esta mujer, después que salió a una hora donde no quería que nadie la viera, para que nadie la criticara, ahora esta mujer decide regresar a su ciudad, regresar al lugar donde están todas las personas, y va gritando, va saltando, va aplaudiendo, va diciéndoles a todos: salgan de su casa, vengan a ver al hombre que he encontrado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están alegres al hombre que encontró? Vengan a verlo. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Este hombre, sin conocerme, me dijo que tengo 5 maridos y que el actual que tengo no es mi marido, es de otra mujer. Este hombre sabe toda mi vida. Yo creo que Él es el profeta. Yo creo que Él es el Mesías. Vengan todos, salgan a verlo. Y las personas salieron a ver a Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro, dice el versículo 28, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Y el que, dice el versículo 38, hermanos: yo os he enviado a cegar, es decir, a recoger la cosecha, lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, ¿está poniendo atención? No dice judíos aquí, porque dice el versículo 12, hermano, que a los suyos vino, Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Ellos no lo recibieron. Pero dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, aquellos que estaban ignorados, aquellos que los judíos no querían hablarle, ahora ellos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Cuántos quieren a Jesús que se quede con ustedes? Denle un mejor aplauso al Señor. Esta mujer, de ser una pecadora, de tener varios hombres en su vida, lo cual era muy penado, estas mujeres eran apedreadas en ese entonces.
ahora se convierte en alguien que gana muchas almas para el Señor Jesucristo. Y sacó a todos los samaritanos de la ciudad, a todos los hombres, y todos salieron a ver ¿a quién? ¿A Juan el Bautista? ¿A Pedro? A Jesús. Denle un aplauso al Señor. Puede ser de pie.